Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta preparación para la consagración a Jesús por María. Hoy vamos a ver el tema número 9, que significa apologética, la defensa de la fe. Todo consagrado a la Santísima Virgen María tiene que saber defender su fe. Tiene que tener una fe firme y una convicción clara, precisa y concisa de lo que es la fe. Entonces, hermanos, miren, hoy vamos a trabajar desde la perspectiva de la Sagrada Escritura. ¿Cómo nosotros podemos defender nuestra fe y para qué la defendemos? Miren, podemos tomar a Pedro. Pedro 3:15 nos muestra de que tenemos que estar siempre dispuestos a dar respuesta de todo el que os pida razón de vuestra esperanza y de vuestra fe. Si nosotros, a ejemplo de Pedro, damos razón de nuestra fe, caminaremos siempre en unas bases sólidas, firmes y con esperanza. Hermanos, ¿qué es la apologética? Es la defensa de nuestra fe. Es sabernos mantener en esa gracia de fe santificante y poder dar respuesta de ella. Para esto tenemos que tener en cuenta que la Iglesia Católica es única en Cristo. Y podemos referirnos a Mateo 16:18, es decir, una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiere el evangelista Mateo explicar con esto? Que Jesús no dijo mis iglesias, sino mi iglesia, una sola. Y sobre Pedro colocó los cimientos de nuestra iglesia, las bases sólidas y firmes sobre la roca. Pedro es el primer papa, el papado de Pedro, en Mateo 16:18. Se revela la institución de ese papado, de esa cabeza visible y sensible de la iglesia. Cuando Jesús conoce a Pedro, le cambia inmediatamente el nombre. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Juan 1:42. Esto Jesús no lo hace con ningún otro apóstol, lo hace con Pedro porque Jesús ya sabía que Pedro tenía la misión de comandar y de dirigir la Iglesia Católica. También, hermanos, y algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para defender nuestra fe, es conocer el catecismo de la Iglesia Católica. En el catecismo tú y yo encontramos todas las bases firmes y defensa de nuestra fe. Hay una exégesis, hay una explicación de los primeros padres de la Iglesia, hay una enseñanza de la tradición de la Iglesia Católica y del magisterio. Hermanos, qué importante es de que trabajemos el catecismo. Nosotros, como futuros consagrados a la Santísima Virgen María, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras, pero también conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Y miren, hermanos, podemos referirnos a que Pedro toma el liderazgo ante el grupo de los apóstoles en asuntos decisivos para la Iglesia, en ejercicio de la autoridad que le confirió directamente Jesús. En Hechos de los Apóstoles 1, del 15 al 22, encontramos uno de esos días donde Pedro se puso en pie y en medio de los hermanos, los que estaban reunidos, eran alrededor de 120 personas, y dijo: es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo este tiempo, que el Señor Jesús permaneció con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de la resurrección. Pedro tenía esa autoridad de comandar, de dirigir, de llevar, de instruir. Ahora, hermanos, la unidad herida
Es una iglesia, la Iglesia Católica, como todos la conocemos, es una, santa, católica y apostólica. Una porque proviene de uno solo, de Cristo. Santa porque proviene del Santo, Cristo Jesús Santo en todo su ser integral. Católica porque es universal. Y apostólica porque los testigos oculares fueron directamente los apóstoles que acompañaron el discipulado a Jesús. Hermanos, Cristo solo quería una sola iglesia. Y es importante ahondar en la palabra en Efesios 4:5. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Con esto, ¿a qué quiero llegar, hermanos? De que en algún momento, a pesar de que Jesús instituyó la iglesia a través de Pedro en su papado, encontramos también de que en el tiempo hubieron divisiones, hubieron cismas. Y encontramos que en el año 1517 Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica fraccionando el cuerpo místico de Cristo. Y es allí donde nacen los protestantes, dando origen así a esta secta. A partir de allí surge una multitud de denominaciones que hoy ni siquiera conocemos, hermanos. Hoy podemos decir que nos unimos unos 2 o 3, me prestan un garaje y yo salgo a predicar, o cualquier persona sale a predicar, canta, saca un sonido y ya es una iglesia. Ya es denominada una iglesia, una secta, una nueva religión. Entonces, hermanos, a través de estas tesis de Martín Lutero se fracciona el cuerpo místico de Cristo. Sin embargo, aclaremos que existe un protestantismo histórico, con el cual la iglesia sostiene un diálogo ecuménico. Allí participan los luteranos, calvinistas, presbiteranos, anglicanos y anabatistas. Los 3 presupuestos del protestantismo, solo la Biblia le da libre interpretación y solo la fe. Hermanos, qué importante es que nosotros volvamos a las fuentes de la revelación, a esas fuentes que nos tienen que marcar un derrotero para seguir y defender nuestra fe. ¿Y cuáles son esas fuentes? La Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia Católica y la tradición. Hermanos, la Sagrada Escritura tiene contenida toda la visualización histórica a través de narraciones históricas, a través de la tradición oral, tiene las narraciones de Cristo Jesús y lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Tiene sus profetas y va narrando el anuncio del Mesías, el Salvador. En el Nuevo Testamento tenemos la revelación, o sea, una revelación ya en plenitud de Jesús. Se revela y hubieron testigos oculares. Entonces allí entendemos de que es la divinidad revelada en Cristo Jesús. Pero hermanos, ¿por qué seguir la palabra de Dios? Porque es inspirada por el Espíritu Santo. 1. 2. La tradición. Resulta que nosotros tenemos nuestros primeros padres, los apóstoles, los patriarcas, y ahí vienen los obispos, los concilios. Seguir la tradición, es la tradición que traemos desde muchos años, en donde nos han ido enseñando poco a poco la exégesis bíblica, la hermenéutica, y podemos profundizar en los estudios teológicos. El magisterio es la Iglesia Católica, documentos de la Iglesia, de los diferentes papas, exhortaciones apostólicas, cartas pastorales, donde encontramos una orientación de cada uno de los temas de la fe, en especial la sana doctrina. Por eso mi invitación nuevamente a que tengamos el catecismo, que vivamos y hagamos vida a nuestro catecismo,
Todo católico debería de tener en su casa la Sagrada Escritura y el Catecismo para estudiar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque, como dice el dicho, el católico que no se prepara, el católico que no es instruido, muy seguramente en el futuro puede ser un protestante. Entonces, hermanos, es una invitación a que nos adentremos en la Sagrada Escritura y en los documentos de la Iglesia. Encontramos, hermanos, que en algunas interpretaciones bíblicas la fe es el pilar y la base de nuestra Iglesia Católica. Pero también encontramos, hermanos, que hay muchos grupos, sectas, denominaciones que malinterpretan la Sagrada Escritura, malinterpretan los textos y le dan una versión o un acomodo diferente a cada versículo que hay en la Biblia. Y esto es delicado, hermanos, y aquí es donde entra fuertemente a trabajar la apologética, que es la defensa de la fe. Queridos hermanos, nuestros hermanitos protestantes, hermanitos esperados en la fe, se basan mucho en el tema de las imágenes, que nosotros los católicos somos idólatras, que nosotros adoramos imágenes, que nosotros le rendimos un culto a las imágenes, ¿no? El protestantismo busca su apoyo en Éxodo 24 para afirmar que Dios prohibió la elaboración de imágenes. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de los que hay arriba en los cielos, ni de los que hay abajo en la tierra, ni de los que hay en las aguas, o debajo de las aguas, o de la tierra. Si interpretamos de una manera literal este texto bíblico, nos daríamos cuenta que nadie lo ha cumplido jamás. Pues siendo así, no podríamos tener billetes de 2,000, de 5,000, de 10,000, de 50,000 y hasta de 100,000, que son los de más valor, digámoslo así. No podríamos tener fotos en los álbumes. Y entonces tu cédula y mi cédula, que tienen una fotico ahí, pues tampoco, porque esos son esculturas que nada ni nadie pudiese tener. Entonces son cosas que ni ellos mismos, nuestros hermanos protestantes, cumplen. Porque todo el mundo tiene su cédula, todo el mundo tiene un billetico, así sea de 1,000, que ya ni existen. Pero de todas formas, todo el mundo tiene una foto. Todo el mundo tiene plata, poquita, mucha, pero tiene algo de dinero. Entonces miren, hermanos, vamos más adelante. Éxodo 25, 18, que dice: harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en 2 extremos del propiciario. Éxodo 26, 31, que dice: harás un velo de púrpura, violeta y escarlata de carmesí y lino dorsal, bordarás en él unos querubines. Ni siquiera Dios mismo hubiese cumplido con lo mandado, pues unos pasajes más adelante manda a Moisés, y estos son en el Éxodo, manda a Moisés a que elabore unos querubines para la adoración. Manda a hacer un velo púrpura y en él estampar unos querubines. Dios no se puede contradecir, Dios nunca se contradice. Dios no prohíbe las imágenes y luego manda a Moisés a que cree imágenes. Sería ilógico, ¿cierto? Entonces, si se lee bien el texto en su verdadero contexto, nos daremos cuenta de que prohíbe es la idolatría. Que yo a la imagen como tal le rinda adoración y gloria. Eso es muy diferente. Pero tú puedes tener tu foto de tu cédula y es tu foto, pero tampoco te vas a postrar a adorar a tu foto. ¿O sí? ¿O vas a adorar un billete de 100,000? A prenderle la velita al billete de 100,000 para que lleguen otros iguales. Yo creo que no. Así no es la situación. Nosotros no hacemos eso. Miren, y más adelante encontramos en Primera de Reyes 6:23, en el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo.
Cada uno medía 5 metros de altura. Lugar santísimo. En Primera de Reyes 7:29. Sobre esos paneles había figuras de leones, de toros y de querubines. Y lo mismo sobre el armazón, tanto arriba como abajo. Encontramos, hermanos, que nuestros hermanos esperados nos juzgan y nos crucifican con la palabra del Éxodo 24. Pero más adelante y bíblicamente encontramos en Éxodo 25:18, 26:31, en Primera de Reyes 6:23 y 7:29, encontramos que Dios sí manda hacer esculturas, sí manda hacer imágenes para la ambientación. Hermanos, los católicos tenemos imágenes porque Dios es persona y no es un ser cósmico o una energía, como así lo profesa la nueva era. Así pues, las imágenes nos dan una idea de un ser concreto y no de un ser energético. Hermanos, que en esta pequeña reflexión entendamos tú y yo de que nosotros tenemos que defender a capa y espada nuestra fe, cuidar la sana doctrina, defender ese depósito de la fe y lo más importante, saber dar razón de nuestra fe. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido un gusto y un placer haberlos acompañado el día de hoy. El Señor les bendiga, les guarde y les proteja. Muchísimas gracias.